Feliz sábado para todos. Que la gracia del Señor pueda morar en cada uno de nuestros corazones. Es un honor, al igual que siempre, el estar con ustedes. Hacía ya un tiempito que no estaba por aquí, por motivos de otros compromisos. Pero hoy, por la gracia de Dios, estamos aquí para estudiar la palabra del Señor. Antes de comenzar el estudio que vamos a tener en esta mañana, yo les quiero pedir un favor a ustedes. En el libro de Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 18, la palabra de Dios nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y este es el favor que yo les quiero pedir. Y por mí también, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ya hemos orado, pero a mí me gusta orar otra vez antes de abrir la palabra de Dios. Así que yo me voy a colocar de rodillas y los que puedan también me pueden acompañar. Los que no puedan pueden hacerlo del lugar donde están. Santo Padre, que tu morada es en los cielos, bendecimos, alabamos y glorificamos tu glorioso nombre, porque para siempre es tu misericordia, porque tú estás en medio nuestro y porque tú nos has dado la vida. En esta hora, Señor, es necesario que yo mengúe y que tú crezcas, que pases un carbón encendido de tu altar por mis labios, para que pueda hablar tu palabra con denuedo, con el único propósito de que tu nombre sea glorificado. Me encomiendo en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Y vamos a leer en los versículos 10 en adelante. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Versículo 19. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Versículo 21. Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. La palabra de Dios dice que el Señor un día se va a levantar para castigar la tierra.
El profeta Isaías, en Isaías 28, versículo 21, también dice que el Señor se levantará como en el monte Gabaón, como en el monte Perazín, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. La Biblia dice que el Señor se va a levantar para hacer una obra extraña. Y la palabra de Dios le llama obra extraña al ministerio de juicio del Señor, porque esto es contrario a su naturaleza. La naturaleza de Dios es amor. Y esta obra va en contra de su propia naturaleza. Y aquí está diciendo que habrán hombres que se meterán en las cavernas y en las hendiduras de las rocas por la presencia temible de Jehová. Y este tipo de hombres, de los cuales está hablando el profeta, tienen características especiales. Son hombres poderosos, ricos. También el apóstol Santiago habla de ellos en el libro del apóstol Santiago, capítulo 5, y versículo 1 en adelante nos dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros ¿para cuándo? Para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en días de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. De este tipo de personas es de los cuales está hablando la palabra de Dios, que se meterán en las hendiduras de las peñas y las cavernas de la tierra para esconderse de la presencia formidable del Señor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en lo que fue nuestra lectura bíblica, leemos en el versículo 15, hablando acerca de estos hombres. Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Estos versículos describen la segunda venida de Cristo. Y este pasaje termina con una pregunta solemne. En el versículo 17 se formula esta pregunta: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La expresión sostenerse en pie en el griego es una sola palabra. Y a menudo en el Nuevo Testamento se usa esta palabra como antónimo de la palabra caer. Vamos a mirar algunos ejemplos en la palabra de Dios donde aparece esta palabra en el Nuevo Testamento.
como antónimo de la palabra caer. En el Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3 y en el versículo 24, San Marcos 3, versículo 24, el Señor Jesús declaró: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Aquí está la palabra permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Ok, aquí la palabra es permanecer. Otro ejemplo, San Juan capítulo 8. San Juan 8, en el versículo 44. Y estas nuevamente son palabras del Señor Jesús, cuando se dirigió a los fariseos de esta manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nuevamente aquí aparece la palabra permanecido, del verbo permanecer. También el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12 dijo: el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Otro ejemplo es Efesios 6, versículo 11, donde nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice en el versículo 13 de Efesios 6: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí aparece nuevamente la palabra, estar firmes, que es lo mismo que permanecer o sostenerse en pie. Otro ejemplo, Lucas capítulo 21, versículo 36. El Señor Jesús dijo: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y como dice luego, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí aparece otra vez la palabra estar en pie. Todos estos son ejemplos del uso de esta palabra en el Nuevo Testamento, que es la misma palabra que aparece en Apocalipsis 6:17. Ahora, Apocalipsis 6:17 termina con esta pregunta de trascendental importancia. Y la respuesta a esta pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie?, se da en el capítulo que sigue. ¿De qué habla el capítulo 7 del libro de Apocalipsis? De los 144,000. En el capítulo 7 del libro de Apocalipsis aparece una escena fascinante, porque hay 4 ángeles que están colocados en los 4 ángulos de la tierra, y no es que sean 4 ángeles literales. El número 4 representa totalidad en el libro de Apocalipsis, ya que la Biblia misma dice que los ángeles son espíritus ministradores que trabajan a favor y que están al servicio de los que serán herederos de la salvación. Y aquí aparecen estos ángeles deteniendo los vientos, y dice la Escritura que baja un ángel de donde
sube un ángel de donde baja el sol y clama a esos ángeles diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y Juan dice que él escuchó el número de los sellados. Y él dice que eran 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En otras ocasiones ya hemos explicado que no es un número literal, sino un simbolismo. Pero aquí en el capítulo 7 no se describe el carácter de los 144,000. Pero sí en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Vayamos al capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Dice en el versículo 1: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Sobre cuál monte estaba en pie el Cordero? Sobre el monte de Sión. Quiero que mantengan esto en mente porque lo vamos a ver más adelante. Sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino solo aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Ok? Vamos a resumir un poco ahora las características de este grupo especial que la Biblia le llama los 144,000. Número 1, siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Ok? Lo siguen desde la tierra por la fe, y luego en el cielo también son los que siguen al Cordero. Serán la escorta personal del Señor Jesús. Número 2, tienen el nombre del Padre y el del Hijo escrito en sus frentes. ¿Qué significa esto? El nombre es un indicio del carácter de Dios. Hubo una ocasión cuando Moisés le pidió al Señor que le mostrara su gloria. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 33. Vamos a ver qué significa realmente el nombre de Dios en la frente. Éxodo 33, en el versículo 13, dice Moisés al Señor: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Dice en el versículo 18, Moisés entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré. ¿Qué cosa iba a proclamar Jehová? El nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Después de esto, el Señor le dijo a Moisés que no iba a ver su rostro, porque no vería su hombre su rostro y viviría.
Y dice más adelante que Moisés pudo ver solamente las espaldas de Dios. Y Moisés se tuvo que meter en la hendidura de la peña por la presencia temible de Jehová. Y dice ahora en el capítulo 34, y en el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién proclamó? Jehová proclamó. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí el Señor está proclamando su nombre y dice que Él es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esta es una cara del carácter de Dios. Y más adelante dice que no tendrá de ningún modo por inocente al malvado. Saben que hay dos extremos en cuanto al carácter de Dios. Por un lado, están aquellos que pintan a Dios como si fuera un viejito bonachón que va a todo el mundo, le lleva regalos y que no castiga, y que tú puedes hacer lo que te da la gana y que el Señor no va a hacer nada. Como un Santa Claus celestial. Por otro lado están aquellos que pintan a Dios como un juez severo y justo, que está pendiente al más mínimo error que cometas para castigarte inmediatamente sin misericordia. Por supuesto, hermanos, ambos extremos son incorrectos. El carácter de Dios se fundamenta en un balance perfecto entre la justicia y la misericordia. Dios es tanto justo como misericordioso. Por esta razón, el nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente quiere decir que los hijos de Dios serán tanto justos como misericordiosos. A esto es que se refiere esto. Pero volviendo a lo que estábamos hablando de los 144,000, también ellos cantan un cántico nuevo. ¿Cuál es ese cántico nuevo? El cántico de Moisés y del Cordero, que será el cántico de su experiencia, una experiencia que ningún otro grupo jamás en la historia del pueblo de Dios habrá tenido. Por eso cantan ese cántico, porque solamente ellos habrán vivido esa experiencia. Otra cosa es, hermanos, que dice la Biblia, que no se contaminaron con mujeres. Por supuesto, esto no está hablando de manera literal. Si fuera así, casi nadie fuera de los 144,000. Estamos hablando en símbolos. Que no se contaminaron con mujeres quiere decir que no se contaminaron con las iglesias rameras, apóstatas, con el vino de Babilonia, doctrinas falsas. Cuando venga el problema de la ley dominical, van a estar soplando todo engaño y todo viento de doctrinas de demonios, y muchos serán engañados, pero el pueblo de Dios no será engañado. No se contaminarán con este tipo de enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Por eso dice que no se contaminaron con mujeres. Otra cosa es
que no había engaño en sus bocas. Sabe que ya el Señor lo había dicho de hace tiempo, que su pueblo remanente no iba a tener engaño en su boca. En el libro del profeta Sofonías, en el capítulo 3 y en el versículo 12 nos dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. El remanente de Israel no hablará mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque solamente el remanente será salvo. Ya saben que la Biblia habla del remanente, del pueblo remanente. Y la Biblia identifica a este remanente como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y la Biblia dice que solo el remanente será salvo. Si no me creen, lo pueden leer allí en Romanos, en el capítulo 9, y en el versículo, Romanos 9, versículo 27. Allí nos dice: también Isaías clama tocante a Israel, que si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Solamente el remanente será salvo. Aunque la iglesia esté llena, abarrotada de gente, solamente un remanente será salvo. Y este remanente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe del Señor Jesús. Otra característica de los 144,000 es que son sin mancha delante del trono de Dios. Sin mancha. ¿Acaso no es esto lo que enseña la palabra de Dios? Que el Señor viene a buscar un pueblo, una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué, hermanos? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la iglesia que Cristo viene a buscar, que en la Biblia se le llama a esta iglesia, en el libro de Apocalipsis, los 144,000 sellados. Una iglesia pura y sin mancha. Ahora, hermanos, Apocalipsis 6:17 no es el único lugar en la Biblia donde aparece la expresión o la pregunta: ¿quién podrá estar en pie? Hay otros pasajes en la Escritura donde aparece una pregunta similar. Y en cada caso se da la respuesta a esta pregunta poniendo en relieve el carácter de los que se mantendrán firmes. Vamos a ver algunos ejemplos. En el libro de Joel, capítulo 2. Joel capítulo 2. Y en el versículo 11
en adelante nos dice, vamos a leer desde el versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Aquí viene la pregunta, ¿quién podrá soportarlo? Vuelve y se hace una pregunta similar. Grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ahora, la respuesta a esta pregunta está en los versículos que siguen y se da con terminología del día de expiación. Vamos a leer la respuesta. En los versículos 12 en adelante dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esto fue lo mismo que leímos en Éxodo capítulo 34. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Versículo 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Aquí aparecen, hermanos, todos los elementos del día de expiación. Vamos a repasar un poco, vamos a resumir. ¿Qué era lo primero que se hacía en el día de expiación? Se tocaba la trompeta para anunciar que venía el juicio. Número 2, debía afligirse el alma con lloro y lamento. Saben que en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, dice que cuando Cristo venga con las nubes, todas las naciones se van a lamentar. Pero según la Biblia, ¿cuándo es que hay que lamentar? Ahora. Número 3, la convocación y la reunión del pueblo. Había que convocar y reunir al pueblo. Otra cosa es el ayuno. También el arrepentimiento y la conversión. Y finalmente el lloro y el clamor de los sacerdotes, de los ministros del Señor. Todo esto son los elementos del día de expiación. Lo que tenemos que hacer para poder soportar el día de Jehová. Hay otro pasaje más donde aparece la misma pregunta. En el libro de Isaías, en el capítulo 33. Isaías capítulo 33. Leemos en el versículo 14. Isaías 33, 14. Los pecadores se asombraron en Sión.
gran espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Aquí está la pregunta nuevamente. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Aquí vuelve y se hace una pregunta de la misma naturaleza. Ahora, la respuesta a esta pregunta se da en los versículos que siguen. ¿Qué dice el versículo 15? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Aquí nuevamente, hermanos, se da la respuesta a esta pregunta haciendo hincapié en la conducta santa de los fieles. Otra parte donde aparece una pregunta similar es en el Salmo 15. Salmo 15. Salmos capítulo 15. En el versículo 1 nos dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Cuál es el monte santo del Señor? ¿Dónde vio Juan a los 144,000 que estaban con el Cordero? ¿En cuál monte? En el monte de Sión. Este es el monte santo. ¿Quién morará en tu monte santo? Aquí vuelve y se hace la pregunta. Y por supuesto, la respuesta se da en los versículos que siguen, subrayando la conducta santa de los fieles. Dice en el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no caerá jamás, no resbalará jamás. Ese es otro pasaje, hermanos, donde aparece la pregunta con su respuesta. Y no los voy a llevar muy lejos. Ahí mismo, ahora en el Salmo 24, aparece otra vez la misma pregunta. Salmos 24 nos dice en el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Cuál es el monte de Jehová? El monte de Sión, donde estaban los 144,000. ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí aparece la interrogante. Y la respuesta está en los versículos que siguen. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con cohecho. Él recibirá con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aquí, hermanos, se da otra vez la respuesta. Y saben una cosa, en este salmo, más adelante, hay un cántico que se canta. Y este cántico se cantó cuando el Señor Jesús
ascendió al Padre con las primicias. Ustedes saben que cuando Cristo murió, el cielo se puso negro, se rasgó el velo del templo por la mitad y aún el animal que estaba para ser sacrificado salió huyendo porque el tipo se había encontrado con el antitipo. Y dice la palabra de Dios que muchas tumbas de santos que habían dormido se abrieron. Y cuando Cristo resucitó el domingo en la mañana, tempranito, esos santos salieron de sus tumbas revestidos de gloria inmortal. Y allí se cumplieron lo que la Biblia le llama las primicias. Miren, vamos a leerlo allí, brevemente. Perdón, ese versículo se puede utilizar para muchos que creen que si lo vamos a reconocer cuando venga Jesús estemos en el cielo, nuestra familia. Y si ese versículo dice que se encontraron fueron con su familia, lo reconocieron. Sí, fueron a la ciudad y hablaron a muchos, dice la Escritura. Claro que lo reconocieron. Y allí en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 20 en adelante, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y dice en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su segunda venida. Cuando Cristo ascendió al Padre, llevó con él las primicias. Y este cántico, hermanos, que aparece en el Salmo 24, se cantó y se volverá a cantar nuevamente cuando Cristo venga a recoger la cosecha final. El cántico dice, Salmo 24, versículo 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Alabado sea su nombre. Este cántico se va a volver a cantar nuevamente cuando Cristo lleve a la santa ciudad la cosecha final. Ahora, hermanos, yo quiero preguntarles a ustedes, cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar en el cielo? ¿Quién va a estar en el cielo cuando Cristo venga? Ok, algunos dicen nadie. La Biblia dice que va a haber como media hora de silencio. Pero ¿creen ustedes que no va a haber nadie, absolutamente nadie allá en el cielo? La Biblia dice que Cristo viene en la gloria de su Padre. ¿Viene el Padre con Cristo también? ¿Qué creen ustedes? Se dice que viene el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. O digamos, si se queda vacío el cielo, no habría nadie. Pero si digamos que el Padre no viniera, se queda el Padre en el cielo. Bueno, hermanos, tengo para decirles que el Padre no viene en la segunda venida. Él viene en la gloria del Padre con los santos ángeles, pero el Padre no viene. Ahora, ¿dónde va a estar el Padre? Déjenme mostrárselo. Mire, vayan al libro de Hechos primero, al capítulo 3 del libro de Hechos. Hechos capítulo 3, y en el versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él, ¿quién es Él? El Padre,
envíe a Jesucristo que os fue anunciado antes. Si Él va a enviar a Jesucristo, entonces Él no puede venir juntamente con Él, porque ¿cómo va a enviar a Jesucristo y venir Él juntamente? Les voy a leer una cita del Espíritu de Profecía. Hechos 3:19, donde la mensajera del Señor nos dice que el Padre de las misericordias estará en la misma puerta del cielo para darnos una calurosa bienvenida. Miren esta cita, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a. El sacrificio de nuestro Salvador ha hecho amplia provisión para cada alma arrepentida y creyente. Somos salvos porque Dios ama lo que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Y no solo perdonará al pecador que se arrepiente, no solo le permitirá entrar al cielo, sino que Él, el Padre de misericordia, aguardará en los mismos portales del cielo para darnos una abundante bienvenida a las mansiones de los bienaventurados. Alabado sea el nombre del Señor. El Padre va a estar en los portales de la ciudad esperando a su pueblo para darle una bienvenida a las mansiones de los bienaventurados. ¿No es esto maravilloso, hermanos? ¿Se imaginan lo glorioso que será? El Padre eterno esperando, aguardando en los portales de la santa ciudad para darle una bienvenida a su pueblo. Ahora, hermanos, hemos visto que para estar firme en ese día que se avecina y que muy pronto va a venir, tenemos que estar preparados. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para estar preparados? Porque solamente este grupo que la Biblia llama los 144,000 podrán estar en pie cuando Él se manifieste. Déjenme leerles otra cita del Espíritu de Profecía. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 200 y 201. Dice la mensajera del Señor: ¿qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para tener la marca de la bestia. Los que se unen ¿con qué, hermanos? Con el mundo. La palabra de Dios nos amonesta repetidas veces en cuanto a los peligros que representan la unión con el mundo. Miren, el apóstol en el libro de Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 4 y versículo 4 nos dice, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra quién? Y que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo ¿de quién, hermano? De Dios. Pero es sorprendente porque hoy en día en la iglesia todo el mundo dice que es amigo de Cristo. Y cantamos siempre los coritos que dicen, oh, qué amigo nos es Cristo. Como Jesús no hay otro amigo. Pero la Biblia dice que el que está unido con el mundo se constituye en enemigo de Dios. Miren, el mismo Señor Jesús lo puso de esta manera. San Juan capítulo 15. Y en el versículo 14, San Juan 15:14, el Señor Jesús dijo, vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo os mando. O sea que para ser amigo del Señor Jesús hay condiciones. Hay que hacer lo que Él manda. No podemos decir que somos amigos de Cristo cuando estamos haciendo contrariamente a lo que Él ha revelado en su palabra. Es más, yo me atrevo a ir un poco más lejos. Ni siquiera es suficiente creer en Cristo para ser salvo. Y usted dice, hermano, pero ¿cómo usted va a decir eso si la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Ustedes saben lo que realmente implica creer en el nombre de Cristo? Miren, no los voy a llevar lejos, ahí mismo, en el capítulo 2 del libro de San Juan, en los días de Cristo, habían personas que creían en Cristo. Vayan a San Juan capítulo 2, versículo 23. Dice en el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Cuántos creyeron en su nombre? Muchos. Viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no creía en ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Muchos creían en Cristo, pero Cristo no creía en ellos, porque él sabía lo que había en su corazón. ¿Será que nosotros hemos creído en Cristo? Pero tal vez Cristo no cree en nosotros porque Él sabe lo que hay en el corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón del hombre, hermanos? ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí vemos, hermanos, que creer en Cristo no solamente implica profesar de labios que creemos en Él, sino renunciar a todas estas prácticas. Y solamente de esa manera podremos estar listos para cuando Cristo aparezca. Vamos a leer un último texto, porque el tiempo ha transcurrido. Y vamos a ver que el Señor Jesús quiere limpiar a un pueblo para que esté en pie cuando Él se manifieste. Y esa promesa es para ti y también es para mí. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1, dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y al ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice en el versículo 2, la misma pregunta que hemos venido estudiando: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador
y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor tiene una lavandería ahora mismo en el lugar santísimo. Y cada vez que nuestras vestiduras se manchan y pedimos perdón, el Señor las está lavando. Pero hermanos, viene el día cuando las vestiduras ya no se van a ensuciar más. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a estar listos para su venida. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana quieren pedirle al Señor que haga esta obra maravillosa en sus corazones, de poder estar listos y en pie cuando Él se manifieste? A ver, quiero ver las manos. Alabado sea su nombre. Así que hermanos, vamos a estar de pie y vamos a pedirle al Señor que obre este milagro en nuestro corazón, de poder estar sin mancha cuando Él venga y poder formar el grupo de los 144,000. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos. Así que le voy a pedir al hermano Matthew, que está de allá detrás, que pase aquí al frente para que él ore por cada uno de nosotros. Vamos a cantar primero, ¿no? Cantamos después de la oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por refrescar nuestra mente esta mañana con tus palabras. Gracias por este predicador que tú nos has mandado, que nos ha traído el pan del mediodía. Te agradecemos infinitamente por tu bondad, por tu misericordia. Y pedimos también en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, para que podamos aplicar todo que hemos escuchado esta mañana en nuestro corazón. No solamente para nosotros, sino a otros también podemos enseñar lo que tú nos has enseñado, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y que nos ayuden para permanecer siempre firmes a delante de ti. Amén. Ayúdanos para que podamos agradarte, Señor, con nuestros comportamientos, nuestras acciones. En nuestra vida puede reflejar su rostro y que todo puede ver tu rostro a través de nuestra vida, Señor. Bendíganos, conságranos a ti, sálvanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Anhelo ser limpio. Anhelo ser limpio. ¿Ah? Sí, podemos cantar. El 270 y del pie, por favor. Amén.
¿Cuántos anhelan ser limpios por la sangre del Cordero? Amén. Vamos a tener una última oración para que el Señor nos despida en paz, así que vamos a estar de rodillas, los que puedan. Santo Padre, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Ahora, Señor, al salir de este lugar y a ingerir los alimentos, suplicamos la presencia de tu Espíritu, que nos bendiga y que nos ayude, Señor, a hacer la preparación necesaria que tenemos que hacer para poder estar en pie cuando tú te manifiestes. Perdona nuestros pecados y límpianos por la sangre del Cordero. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.